Lo primero que vi fue su sujetador en el pomo de la puerta del salón. Rojo. Uno de esos que yo no le había visto en años. Y luego, los zapatos. Tacones de aguja. Ella siempre decía que ya no estaba para esos trotes, que le dolían los pies. Pero ahí estaban, tirados como si tuviera 20 años y estuviera en medio de una escapada adolescente. No tenía que estar en casa a esa hora. El plan era ir directamente desde el trabajo a recoger a las niñas del inglés. Pero se canceló la última reunión y decidí pasar por casa a cambiarme, tomar algo rápido y salir tranquilo. Eran las 5:20. La tele estaba encendida, pero no había nadie en el salón. Solo los restos, una copa de vino a medio terminar, la otra vacía. La chaqueta de ella colgada en el respaldo del sofá, y un perfume en el aire que no era el suyo de diario. Ese detalle me jodió especialmente. Porque ese perfume lo conocía bien. Lo usaba cuando salíamos de noche, cuando aún nos buscábamos con la mirada. Entonces lo escuché. La risa. Desde el pasillo. Era ella. Su voz, pero esa risa, era diferente. No era una risa amable. Era una risa entregada. Una risa que ya no me dedicaba a mí. Me quedé quieta. El corazón a 1000, pero no de miedo. Era una mezcla entre rabia y humillación. Nunca me había preparado para una escena así. Una cosa es sospechar, otra es imaginarlo. Pero estar en tu propia casa, y ver cómo tu marido está en otra habitación, desnudo o medio desnudo, con alguien que no eres tú, eso no lo prevé nadie. No grité. No abrí la puerta de golpe. No hice nada de lo que había imaginado siempre que uno pillaba a alguien en la cama. Me senté en la cocina. Escuché. Cada risa, cada gemido ahogado, cada frase estúpida que intercambiaban mientras se creían solos. Tardaron 20 minutos en salir. 20. Los conté. Cuando salieron del pasillo, me encontraron de pie, en la cocina, con una taza de café en la mano que no me había tomado. Ella, la otra, no era una desconocida. No era una amiga. Ni una compañera de trabajo. Era peor. Era su ex. Clara, dijo él, como si se hubiera olvidado de quién era yo. ¿Tenéis hambre? Pregunté. Mi voz sonó firme. Irónica. Como si estuviera hablando con dos idiotas que se habían colado en mi casa. Ella no dijo nada. Bajó la cabeza. Llevaba la camisa de Hugo. Él se la quitó al ver mi mirada. No por pudor. Por vergüenza. O por miedo, no lo sé. No hice escándalo. No rompí platos. Ni lloré. Fui por las llaves del coche y me fui de allí sin mirar atrás. No tenía ni idea de a dónde iba. Solo sabía que si me quedaba un minuto más, hacía una locura. Me encerré en el coche en el garaje del Carrefour. Lloré como una condenada durante media hora. Grité. Dije su nombre en voz alta muchas veces. Me imaginé su cara. Su cuerpo. Me imaginé cómo la tocaba. Cómo la miraba. Cómo la hacía reír. Y todo eso lo había hecho conmigo una vez. Y ya no. No fui a por las niñas. Llamé a mi hermana y le pedí que lo hiciera ella. Le dije que me encontraba mal. Y no era mentira. Me dolía todo el cuerpo. Me dolía algo que ni sabía que tenía. Me dolía no haberlo visto antes. Ese fue el primer día. El día del descubrimiento. El día que me rompí en dos. Cuando volví a casa esa noche, ya no olía a su perfume ni quedaban copas en la mesa. Todo estaba limpio, ordenado, como si nada hubiera pasado,
Pero esa normalidad daba más miedo que el propio escándalo. Las niñas dormían, y Hugo estaba sentado en el sofá, con la tele encendida sin volumen, mirando la pantalla como si esperara que algo le hablara desde dentro. No se levantó cuando me vio entrar, y yo tampoco hablé enseguida. Dejé el bolso, colgué la chaqueta y me senté frente a él. El silencio se alargó, y me di cuenta de que él estaba esperando que yo dijera algo, como si todo dependiera de mi primer movimiento, de si lo iba a destrozar a gritos o a ignorarlo por completo. No hice ninguna de las dos cosas. ¿Cuánto tiempo?, le pregunté al final. No levantó la mirada. Tardó unos segundos en contestar, y mientras tanto, yo sentía como la rabia se mezclaba con un cansancio profundo, como si hubiera envejecido 10 años en una tarde. No lo sé exactamente, dijo. Desde hace unos meses. Levanté la vista y lo miré fijamente. No me temblaba la voz, pero sí las manos. ¿Desde antes de Navidad?, pregunté. Sí, respondió sin dudar. Desde antes de Navidad. Me reí. No fue una risa divertida, fue una risa seca, de incredulidad. Me eché hacia atrás en el sofá, intentando asimilar lo que acababa de escuchar. ¿Y la traías aquí cuando yo estaba en el trabajo? Solo 2 veces, contestó él, bajando la mirada otra vez. No quería que lo supieras, no quería hacerte daño. Claro, le dije, con ironía. Follabas con otra en nuestra casa, pero lo hacías con cuidado, para no hacerme daño. Él no respondió, y eso me irritó más. Me dolía su calma, esa especie de resignación que tenía, como si aceptara lo que venía. No pedía perdón, ni lloraba, ni trataba de justificarse con frases estúpidas. Solo estaba ahí, esperando que yo decidiera si iba a echarlo o a dejarlo quedarse. ¿Por qué?, le solté al fin. No me digas que no lo sabes. Quiero una razón. Hugo respiró hondo, se pasó las manos por la cara y dijo, sin mirarme. No lo sé. Con ella fue fácil. No me pedía nada, no discutíamos, no me reprochaba nada. ¿Y eso te pareció suficiente para destruir 11 años? No lo pensé, respondió. Solo, ocurrió. Esa frase me atravesó. Solo ocurrió. Como si se tratara de tropezar con un mueble. Me levanté, caminé por el salón, abrí una ventana porque me faltaba el aire. Él siguió en el sofá, inmóvil. ¿Y ella?, pregunté sin girarme. ¿Ella qué quiere de ti? Nada, dijo. Está casada. Fue una estupidez. Una estupidez que duró meses, le respondí. Bastante organizada, para ser una estupidez. Me di la vuelta y lo miré. Tenía los ojos hinchados, pero no había llorado. Su rostro no era de un hombre arrepentido, sino de alguien agotado, vencido. Esa imagen me confundió más que todo lo demás, porque por un momento sentí pena, y eso me dio asco de mí misma. No quiero hablar más, dije al fin. Duerme donde te dé la gana. Mañana hablaremos. Subí las escaleras y cerré la puerta del dormitorio. No lloré. No podía. Sentía una presión en el pecho, pero las lágrimas no salían. En lugar de eso, me tumbé en la cama y me quedé mirando el techo durante horas, escuchando los ruidos de la casa, esperando que se moviera, que subiera, que dijera algo. Pero no lo hizo. A la mañana siguiente, él se levantó antes que yo, preparó el desayuno para las niñas y se fue al trabajo. Me dejó una nota en la encimera. Hablamos esta noche. La tiré sin leerla entera. En el trabajo no pude concentrarme. Todo me parecía inútil. En mi cabeza, las imágenes del día anterior se mezclaban con los recuerdos de los últimos meses, las veces que me decía que tenía reuniones largas,
las noches que llegaba tarde y se duchaba antes de cenar, las veces que lo noté distante y pensé que estaba estresado. No era estrés. Era otra mujer. Y lo peor era que, de alguna forma, había señales, y yo las ignoré. Por la tarde, cuando llegué a casa, él ya estaba allí. Me esperaba en el salón. Las niñas estaban en su cuarto. Esta vez, fue él quien empezó a hablar. No quiero separarme, dijo sin rodeos. No quiero perderlo todo. Ya lo perdiste, le contesté, sentándome frente a él. Sé que no tengo excusa, pero quiero intentar arreglarlo. ¿Cómo? Pregunté, sin levantar la voz. ¿Vas a borrar lo que hiciste? ¿O vas a hacer como si nada hubiera pasado? Puedo demostrarte que me arrepiento, dijo. No necesito demostraciones, necesito respeto, y eso ya lo rompiste. Él se quedó callado. Me di cuenta de que no tenía un plan. Solo miedo. Miedo a quedarse solo, a perder la casa, a las niñas. No era amor lo que veía en su cara, era miedo. ¿La sigues viendo? Pregunté. No. Terminó ayer. ¿Por decisión tuya o de ella? De los dos, contestó, aunque no sonó convincente. Me quedé mirándolo. No sabía si creerle o no, y, para ser sincera, ya no me importaba. No te voy a gritar, Hugo, le dije. No pienso hacer un drama. Pero necesito que entiendas algo, ya no confío en ti. No sé si te amo, y no sé si quiero seguir aquí. Te entiendo, susurró, pero quiero que lo pienses antes de hacer nada. Lo estoy pensando, respondí, levantándome. Todo el tiempo. Subí al dormitorio, cerré la puerta y esta vez sí lloré. No era solo tristeza, era rabia, frustración, humillación. Lloré por todo lo que había invertido en esa relación, por los años compartidos, por la rutina que ahora me parecía una farsa. Esa noche, dormimos en camas separadas. Él se quedó en el sofá. Yo no dormí. Pasé horas pensando en qué hacer. Separarme significaba romper la familia, explicarles a las niñas lo que había pasado, empezar de cero con casi 40 años. Quedarme significaba vivir con un hombre que me había mentido y al que ya no podía mirar igual. No había opción buena. Solo daño. A la mañana siguiente, cuando bajé a la cocina, él ya se había ido. Me dejó otra nota, te amo, lo siento. La leí y la guardé en el cajón. No por cariño, sino porque necesitaba recordar cómo sonaban sus mentiras. Durante los siguientes días, se comportó como un hombre en penitencia. Llegaba a casa temprano, ayudaba con las niñas, me preguntaba si necesitaba algo. Todo lo hacía con cuidado, con ese tono de quien pisa un terreno minado. Y aunque lo veía esforzarse, no podía dejar de sentir que lo hacía por miedo a perder su comodidad, no por amor. Una tarde, mientras lavaba los platos, lo escuché hablar por teléfono en el pasillo. No oí todo, solo una frase. No puedo hablar ahora, te llamo luego. No mencionó nombres, pero su voz cambió, se le suavizó, como cuando se habla con alguien que te importa demasiado. Se dio cuenta de que lo escuchaba y colgó enseguida. Entró en la cocina, me vio y dijo que era del trabajo. No le creí, pero no le dije nada. Esa noche, mientras él dormía en el sofá, abrí su cartera. No encontré nada comprometedor, ni papeles, ni notas, ni facturas. Pero encontré algo peor, una llave. Pequeña, dorada, con una etiqueta blanca en la que ponía calle Goya 18. No conocía esa dirección. La guardé en mi bolsillo sin decir nada. Esa llave fue lo que cambió todo. Ya no era solo una traición, era una historia que seguía viva, un lugar al que él iba y yo no conocía. Y en ese momento,
Entendí que si quería saber la verdad completa, no podía seguir esperando que me la contara. Tenía que descubrirla yo misma. Apagué la luz, me tumbé en la cama y decidí que al día siguiente iba a ir a ese lugar. No sabía que me iba a encontrar, pero ya no tenía miedo. Lo único que quería era acabar con las mentiras, aunque eso significara acabar también con mi matrimonio. Esa mañana me levanté temprano, antes de que las niñas se despertaran. Me vestí sin hacer ruido, me recogí el pelo y salí de casa con la llave dorada en el bolsillo. No dejé nota, no avisé a nadie. Conducir por la M30 en silencio me ayudó a calmarme, aunque sentía una presión constante en el pecho. No era miedo, era una mezcla entre ansiedad y determinación. Había decidido que necesitaba saber la verdad completa, no la versión recortada y controlada que Hugo me estaba ofreciendo. Llegué a la dirección que ponía en la etiqueta, calle Goya, número 18. Era un edificio antiguo, de esos con portero automático y escaleras estrechas. Aparqué a 2 calles y me quedé observando unos minutos. No sabía a quién buscaba ni qué esperaba ver, pero algo me decía que esa llave no estaba ahí por casualidad. Entré al portal con una señora que salía con su perro. Subí al segundo piso, y ahí estaba la puerta, la del número 2B. Probé la llave, y giró sin esfuerzo. La cerradura no ofreció resistencia, lo cual me provocó una sensación de vacío. Empujé la puerta con cuidado y entré. No había nadie. El piso olía a perfume barato mezclado con tabaco. No era un lugar de trabajo ni una vivienda familiar. Era un apartamento de un dormitorio, con un salón pequeño, una cocina medio vacía y una cama sin hacer. En la mesilla había 2 copas de vino y una botella a medio terminar. En el suelo, una camisa de hombre doblada de cualquier manera, y en el respaldo de una silla, un pañuelo de mujer. Me acerqué y lo reconocí. Era el suyo. La ex. El piso estaba lleno de detalles pequeños que hablaban más que cualquier confesión. En la nevera había yogures de vainilla, los mismos que Hugo siempre compraba. En el baño, su espuma de afeitar. En el cajón del salón, un paquete de galletas de las que yo solía comprarle a las niñas. No había fotos, ni cuadros, ni nada personal. Era un lugar de paso, un sitio para desaparecer unas horas y fingir que el mundo no existía. Me senté en el borde de la cama y me quedé mirando el suelo. No lloré. Solo sentí un cansancio profundo, como si cada músculo del cuerpo me pesara el doble. Saqué el móvil y le hice fotos a todo, a las copas, a la cama, a la camisa, a la espuma de afeitar. No por venganza, sino porque necesitaba pruebas. No para él, sino para mí, para que no pudiera volver a decirme que había exagerado. Mientras estaba allí, escuché pasos en el pasillo. Me levanté de golpe. La puerta se abrió con un golpe seco y Hugo se quedó paralizado al verme. Se le borró el color de la cara. Cerró la puerta tras de sí sin atreverse a moverse. ¿Qué haces aquí?, preguntó con la voz baja. La pregunta es tuya, le contesté sin levantar la voz. ¿Qué haces tú aquí? No respondió. Solo miró alrededor, consciente de que no podía negar nada. Caminó despacio hacia mí, pero levanté la mano. Ni se te ocurra acercarte, le dije. Ni un paso más. Hizo lo contrario, se detuvo donde estaba y bajó la cabeza. Te lo puedo explicar, empezó. Ya lo he entendido, le interrumpí. Esto lo explica todo. No, Clara, no es lo que piensas. Ah, no. Pregunté, irónica. ¿Entonces qué es? ¿Una oficina improvisada? ¿Un refugio espiritual? No te pongas así, por favor, dijo con voz temblorosa. No he estado aquí desde hace semanas. Qué bien, respondí.
Se nota por las copas y la botella. Hugo no supo qué decir. Se sentó en una silla y se llevó las manos a la cabeza. Yo seguía de pie, mirándolo, sin saber si quería golpearlo o marcharme para siempre. Fue un error, Clara, dijo al fin. Un error que no sé cómo detener. Lo que no sabes es cómo esconderlo, le contesté. No, te juro que terminé con ella. Te lo prometo. ¿Y este piso? ¿También terminó? Lo alquilé yo, pero ya lo voy a dejar. Me reí, y esta vez no pude evitar que sonara amarga. No tienes que dejarlo. Quédate. Yo ya no vuelvo contigo. Él se levantó bruscamente. No digas eso. No lo digas sin pensarlo. Lo he pensado desde que te encontré en nuestra casa con ella. Lo he pensado mientras dormías en el sofá fingiendo arrepentimiento. Lo he pensado cada noche desde que descubrí que la persona con la que vivía era un desconocido. Hugo dio un paso hacia mí y volvió a detenerse. Te lo juro, no quiero perderte. Ya lo hiciste, dije sin dudar. Él me miró con desesperación. Podemos empezar de nuevo, Clara. Puedo borrar este piso, venderlo, romper con todo, ir a terapia, lo que quieras. No puedes borrar lo que hiciste, respondí. No puedes fingir que esto no pasó. Se acercó un poco más, y por primera vez lo vi derrumbarse. No era un actor, no era el hombre que intentaba mantener el control. Era alguien completamente roto, que apenas podía sostener la mirada. No lo entiendo, dijo casi para sí mismo. No entiendo cómo llegué hasta aquí. Porque quisiste, le contesté. Porque pensaste que nunca me iba a enterar. Salí del piso sin mirarlo. Él no me siguió. Cerré la puerta detrás de mí y bajé las escaleras despacio. No quería correr, no quería parecer desesperada. Quería recordar cada paso que me alejaba de ese lugar, porque sabía que cuando cruzara la puerta del portal, mi vida ya no iba a ser la misma. Conduje sin rumbo durante 1 hora. Pasé por barrios que no conocía, por calles llenas de gente que no tenía ni idea de lo que me acababa de pasar. Finalmente aparqué frente a un parque y me quedé dentro del coche. No podía ir a casa. No podía ver a mis hijas y fingir normalidad. Así que llamé a mi hermana, le dije que necesitaba que se quedara con ellas esa noche. No le di detalles, solo le pedí que lo hiciera. Esa noche dormí en un hotel cerca del centro. Reservé una habitación con mi DNI, pagué en efectivo, y me encerré sin quitarme la ropa. No encendí la tele ni el móvil. No quería escuchar a nadie ni leer nada. Solo quería silencio. Pensé en llamar a mi madre, pero no lo hice. No quería escuchar consejos ni frases de consuelo. Solo quería pensar. A la mañana siguiente, cuando encendí el móvil, tenía 12 llamadas perdidas y 6 mensajes de Hugo. Todos decían lo mismo: hablemos, por favor. No respondí. En lugar de eso, llamé a una abogada que conocía del trabajo. Le pedí cita. Le conté todo. Ella no se sorprendió. Me explicó los pasos, los plazos, los documentos. Me habló de la custodia, de la casa, del coche, de la cuenta conjunta. Todo sonaba tan técnico, tan administrativo, que por un momento sentí que hablábamos de otra persona. Cuando salí del despacho, Hugo me estaba esperando en la calle. No sé cómo supo que estaba allí, pero no me sorprendió. Se acercó con cautela, como si temiera que lo golpeara. Solo quiero hablar, dijo. Ya hablamos, contesté. Lo que digas ahora no cambia nada. Dame una oportunidad, Clara. Tuviste 11 años para demostrarme quién eras. No te queda ninguna. Se quedó quieto, mirando al suelo. Parecía más viejo que hace una semana.
Me di cuenta de que algo en él también se había roto, y por un momento me dio lástima, pero la lástima no cura nada. Voy a pedir el divorcio, le dije. No te voy a quitar a las niñas, no te voy a hacer la vida imposible. Solo quiero que desaparezcas de la mía. Hugo asintió. No dijo nada más. Se dio media vuelta y se fue caminando despacio por la calle. Lo vi alejarse hasta que dobló la esquina. No sentí alivio ni victoria. Solo una calma rara, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante días y por fin pudiera exhalar. Volví al hotel, me duché y me quedé mirando mi reflejo en el espejo. No reconocí a la mujer que tenía delante. Ya no era la misma Clara que hacía una semana pensaba que su vida estaba bajo control. Tampoco era la víctima que había encontrado a su marido con otra. Era alguien distinto, alguien que sabía que ya no podía volver atrás. Me miré a los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, no tuve miedo de estar sola. La abogada me explicó que podíamos iniciar los trámites sin necesidad de que Hugo firmara en ese momento, pero que lo ideal era que lo hiciera para evitar un proceso largo. Me pidió que recopilara documentos, extractos bancarios, escrituras, nóminas, todo lo que sirviera para calcular lo que correspondía dividir. Le dije que sí, que lo haría en cuanto volviera a casa. Esa misma tarde regresé por fin, después de 2 noches fuera. Las niñas ya sabían que algo pasaba porque mi hermana les había dicho que papá y mamá estaban resolviendo cosas de mayores y que todo iba a ir bien. No preguntaron demasiado, solo me abrazaron fuerte cuando me vieron. Les preparé la cena, me duché, y mientras ellas veían dibujos, me senté en la mesa del salón con una carpeta vacía y una lista en el móvil. A los 10 minutos, Hugo llegó. Me vio sentada, se acercó sin decir palabra y se quedó de pie frente a mí. Esperó unos segundos antes de hablar. ¿Puedo sentarme? Le dije que sí con un gesto, sin mirarlo. Se sentó enfrente, sin acercar la silla. ¿Es esto lo que quieres?, preguntó sin alzar la voz. Levanté la vista, lo miré con calma y respondí que sí. Que ya no había nada que arreglar. ¿Ni siquiera por las niñas? Precisamente por ellas. No quiero que crezcan viendo cómo se destruye una relación desde dentro. No quiero que piensen que es normal que una mujer aguante esto en silencio, que no hay consecuencias por mentir o por traicionar. Él no respondió. Asintió lentamente y bajó la mirada hacia la carpeta. Te voy a firmar lo que sea. No quiero pelear. No quiero que peleemos, le dije. Solo quiero terminar esto de forma civilizada. Tú y yo sabemos que no hay forma de volver atrás, por mucho que firmes, pidas perdón o prometas cambiar. Lo único que podemos hacer ahora es no destrozar lo poco que queda en pie. Nunca pensé que llegaríamos aquí. Yo tampoco, contesté. Pero llegamos. Y ahora hay que seguir. Hugo aceptó pasar a dormir unos días en casa de un amigo mientras yo organizaba las cosas. Le propuse que pudiéramos hacer un calendario para las niñas, que él pudiera recogerlas del colegio, estar con ellas algunos días, y que de momento no les dijéramos nada definitivo hasta que supiéramos cómo íbamos a distribuir los tiempos y la custodia. Estuvo de acuerdo. Se levantó, subió al dormitorio, hizo una mochila pequeña y bajó con los ojos rojos. Besó a las niñas, les dijo que iba a estar unos días en casa de su amigo Paco porque necesitaba arreglar unas cosas del trabajo, y se fue sin mirar atrás. No sentí alivio, tampoco tristeza. Sentí que algo se cerraba, como una puerta que no hace ruido pero sabes que no volverás a abrir. Pasaron 3 días sin que nos cruzáramos. Me mandaba mensajes sobre las niñas, me preguntaba si necesitaba algo, pero no insistía con el tema del divorcio. Supongo que entendió que ya no había nada que negociar. Un viernes por la mañana, después de dejar a las niñas en el colegio, pasé por el banco a pedir las copias de nuestros movimientos conjuntos. La empleada fue amable,
Me preguntó si necesitaba un duplicado de la cuenta ahorro y ahí vi algo que no esperaba. Un retiro de 2.000 euros en efectivo hacía solo 2 semanas. No había ningún gasto asociado después. Pregunté si se había hecho desde la oficina o desde el cajero, y me dijeron que fue presencial. En la sucursal del centro. La misma donde él solía ir cuando trabajaba cerca. No pregunté más. Cogí los papeles y me fui directamente al lugar donde sospechaba que esa cantidad había acabado. No tenía pruebas, pero tenía intuición. Volví al piso de la calle Goya. Entré con la misma llave. No había nadie. Pero esta vez, el sitio estaba vacío. Sin copas, sin botellas, sin ropa. Nada. Solo el colchón sobre el somier y un par de cajas de cartón apiladas en la esquina. En la encimera de la cocina, una nota doblada. La abrí sin pensarlo. No estaba dirigida a nadie, solo decía, no me esperes. Esto no es para mí. No quiero líos. Cuídate. Sin firma. Pero no hacía falta. Era de ella. Me quedé allí de pie unos minutos, intentando entender si ese mensaje era para Hugo o para mí. Lo metí en el bolso y salí. Esa tarde no fui a trabajar. Volví a casa, me senté en la mesa de la cocina y me puse a repasar todas las carpetas. Quería dejar todo listo para la reunión con la abogada. Empecé a separar facturas, contratos, pólizas. Y fue entonces cuando vi una hoja que no recordaba haber guardado. Era una solicitud de matrícula en un colegio privado. No estaba firmada, pero el nombre de una de las niñas estaba escrito a mano en mayúsculas. Y la fecha era de hace un mes. Nadie me había dicho nada de eso. Llamé directamente a Hugo. Me contestó a la segunda. ¿Tú pensabas cambiar de colegio a nuestra hija sin decírmelo? No, espera, dijo, no es eso. Solo pedí información, no llegué a enviar nada. Pero completaste el formulario. Fue solo para ver si podíamos permitírnoslo. Solo eso. ¿Con qué dinero? ¿Con los 2.000 euros que sacaste en efectivo? Silencio. ¿Te los dio ella? No, fui yo. Yo saqué el dinero. Pensaba usarlo para pagar un anticipo. Por si tú no estabas de acuerdo. ¿Y por qué pensabas que no lo estaría? Porque ibas a pedir el divorcio. Y creí que, si tenía que hacer algo solo, al menos que fuera algo útil. Me reí, no de burla, sino porque me parecía tan absurdo que ahora quisiera jugar al padre sacrificado después de haber escondido un piso, una amante y un retiro de dinero, que ya no podía ni enfadarme. La próxima vez que tomes una decisión sobre mis hijas a espaldas mías, te denuncio, le dije sin cambiar el tono. No vuelvas a esconderme nada. Te lo advierto una vez. Colgó sin decir nada más. Esa noche no dormí. No por él. Por mí. Me di cuenta de que estaba al borde de convertirme en alguien que ya no reconocía. Llevaba días planificando, controlando, vigilando, y sentía que estaba empezando a vivir para estar por delante de él, no para reconstruirme. Y eso tenía que parar. A la mañana siguiente, preparé el desayuno como siempre, llevé a las niñas al colegio, y después pasé por la notaría a firmar el documento de inicio de separación. Entregué todo a la abogada y le pedí que lo hiciera oficial cuanto antes. No quería una guerra, pero tampoco iba a quedarme esperando a ver cómo se desarrollaban sus nuevas ideas de padre perfecto. 2 días después, Hugo apareció por casa a recoger a las niñas para pasar el fin de semana con ellas. Las llevó al cine, luego a dormir con sus padres. Me pareció bien. Necesitaban estar con él también. Cuando volvió a dejarlas, me pidió que pudiéramos hablar un minuto. Solo quiero decirte que respeto tu decisión.
Ya entendí que se acabó. Pero quiero que sepas que no voy a desaparecer, ni como padre ni como persona. No espero que desaparezcas, le dije. Solo espero que no vuelvas a mentirme. Ya no eres mi marido, pero sigues siendo el padre de mis hijas. No me falles en eso también. Asintió, se despidió y se fue. Las niñas entraron a la casa como si nada. Para ellas, era simplemente otro domingo. Pero para mí, era el primero en mucho tiempo en el que no sentía que todo podía derrumbarse de un momento a otro. Pasaron un par de semanas desde que firmé la separación, y aunque por fuera todo parecía estable, por dentro sentía que estaba en un punto muerto. Las niñas se adaptaron rápido a la nueva dinámica, o al menos eso parecía. Hugo venía a buscarlas los miércoles y fines de semana alternos, y por primera vez en años empezó a hacer cosas con ellas más allá de ir al parque o ver una película. Las llevaba a museos, a patinar, a excursiones con los abuelos. Yo no se lo impedía ni lo cuestionaba. No lo hacía por él, sino porque ellas necesitaban eso. No les habíamos dicho aún que el divorcio era definitivo, aunque intuían que la reconciliación no iba a pasar. En casa, cada vez que preguntaban si papá volvería a dormir en casa o si íbamos a hacer las vacaciones juntos, les contestaba con una verdad parcial: papá y yo estamos arreglando las cosas. Esa frase no era mentira, pero tampoco era lo que querían oír. Una tarde de viernes, estaba preparando la cena cuando tocaron el timbre. Pensé que era una entrega, pero cuando abrí la puerta me encontré con la madre de Hugo. No la esperaba, y por su cara supe que tampoco venía a hacer una visita cordial. Entró sin preguntar si podía pasar, se sentó en la mesa de la cocina y me miró fijamente. ¿Tienes 5 minutos? Dijo, como si yo no supiera ya que venía con un discurso preparado. Le serví un café y me senté enfrente. No tenía ganas de discutir, pero tampoco iba a permitir que nadie viniera a mi casa a decirme cómo debía vivir. Hugo está destrozado, dijo, sin rodeos. Está arrepentido, está deprimido, no levanta cabeza. Lo siento, respondí sin emoción. No soy responsable de eso. Lleváis 11 años juntos, Clara. Todos cometemos errores. Esto no fue un error. Fue una elección repetida durante meses. Fue un piso alquilado. Fue dinero escondido. Fue una mentira diaria mientras vivía bajo mi techo. ¿Y tú no crees que también pudiste fallar en algo? Puede ser, pero yo no fui la que tuvo una relación paralela ni la que trajo a su amante a casa. No busques justificarlo porque no lo voy a permitir. Se quedó en silencio unos segundos, luego bajó un poco el tono de voz. Solo quiero que pienses en las niñas. Que no las metas en medio de esta guerra. No hay guerra, le dije. Hay consecuencias. Y si él quiere recuperarse, que lo haga, pero lejos de mí. No tengo nada más que darle. Ella terminó el café, se levantó y antes de irse soltó una frase que me dejó helada. Las mujeres fuertes también saben perdonar. No le contesté. Solo cerré la puerta detrás de ella. Me apoyé un momento contra la madera y pensé que si el precio de ser considerada fuerte era aceptar infidelidades, entonces prefería que me vieran como fría o rencorosa, me daba igual. Esa noche me costó dormir. No por lo que dijo su madre, sino porque empecé a preguntarme si estaba siendo demasiado rígida, si de verdad todo estaba tan cerrado como yo creía. Pero cada vez que pensaba en el piso, en las mentiras, en la voz de Hugo suplicando sin ofrecer nada nuevo, recordaba por qué había tomado esta decisión. Al día siguiente, recibí un mensaje de un número desconocido. Era de ella. De la ex. Decía que necesitaba hablar conmigo, que no pretendía molestar, que solo quería aclarar algo. Tardé media hora en decidir si contestaba. Al final lo hice. Le dije que si quería hablar, sería en un lugar público,
y que no esperaba disculpas ni excusas. Me respondió que sí, que entendía perfectamente. Nos encontramos en una cafetería del centro. Se sentó delante de mí con cara de incomodidad. No era una mujer segura ni desafiante. Estaba nerviosa. Me miró directo a los ojos y habló sin rodeos. Lo dejé con Hugo hace semanas. No por ti, ni por lo que pasó, sino porque me di cuenta de que él no sabía lo que quería. Me usaba como refugio, como distracción, y eso no era suficiente para mí. No respondí. Solo la observé. Sé que no tienes ninguna razón para creerme, pero quería que supieras que nunca quise hacer daño a nadie. Sé que lo hice, pero no era mi intención. Al principio pensé que él estaba separado, que vuestra relación estaba rota, y cuando descubrí que no era así, ya era tarde y yo estaba demasiado metida. Podrías haber parado, le dije. Lo intenté. Más de una vez. Pero él siempre volvía, y yo estaba en un momento de mierda en mi vida. Y me aferré a eso. ¿Y ahora? Ahora estoy sola. Y no quiero seguir siendo parte de esta historia. Se levantó, dejó un billete para el café, y se fue sin esperar que yo dijera nada más. No la volví a ver. Ni la busqué. Pero esa conversación me dejó un sabor amargo. Porque aunque no la justificaba, podía ver en ella una verdad que no me esperaba. Hugo no era ni víctima ni verdugo, era simplemente un tipo débil, incapaz de enfrentarse a su vida sin mentir. Esa noche Hugo me llamó. No para hablar de nosotras, sino para pedirme algo. Me dijo que había perdido el trabajo. Que el instituto donde daba clases no le renovaba porque había bajado el rendimiento, que tenía ansiedad, que estaba viendo a un psicólogo. Le dije que lo sentía, pero que no podía ayudarle más allá de lo que legalmente correspondía. Me preguntó si podía quedarse en el piso una temporada, hasta que encontrara otro lugar. Le dije que no. Que buscara una solución, como todos. Que esa casa no era su refugio ni su colchón emocional. ¿No te da pena?, preguntó, con voz rota. No. Lo que me da pena es que sigas creyendo que el mundo te debe algo. Colgó sin responder. Me sentí dura, pero también libre. Por primera vez, sentí que no tenía que salvar a nadie. El lunes siguiente entregué los últimos documentos al juzgado. La abogada me dijo que el proceso avanzaba sin problemas. Me senté en una terraza, pedí un café y miré el móvil. No había mensajes de él. Ninguno. Y eso me tranquilizó. El divorcio se hizo oficial a los 24 días exactos desde que Hugo y yo nos enfrentamos por última vez en aquel apartamento vacío. Cuando el juzgado me notificó que ya estaba todo firmado y registrado, no sentí ninguna celebración interior ni ese supuesto alivio que algunos dicen que llega cuando se rompe oficialmente una relación que ya estaba rota. Lo que sentí fue una especie de silencio mental, como si por fin pudiera pensar sin tener su voz, sus explicaciones o sus gestos invadiendo mi espacio. Durante esa semana, mantuvimos el mismo trato práctico que habíamos establecido, compartiendo la responsabilidad de las niñas sin discutir, sin repetir las mismas conversaciones, sin fingir que aún quedaba algo por decir. Él venía a recogerlas, yo las preparaba, ellas ya sabían que papá y mamá no iban a volver a vivir juntos. Lo entendieron sin dramatismo, porque nunca hubo peleas delante de ellas ni escenas tensas en casa. Solo cambios, horarios nuevos, camas separadas, y respuestas sinceras dentro de lo posible para dos niñas pequeñas. Un viernes por la tarde, Hugo me pidió que, por una vez, habláramos sin niños delante. Le dije que sí, que viniera a casa cuando ya estuvieran dormidas. No tenía ninguna expectativa, pero pensé que si quería cerrar algo, también tenía derecho. Llegó puntual, sin su mochila, sin papeles, sin tono defensivo. Se sentó en la mesa de la cocina.
El mismo sitio donde su madre se había sentado semanas antes a intentar convencerme de que lo perdonara. Lo observé mientras se quitaba la chaqueta, mientras se acomodaba las mangas del jersey y cruzaba los brazos como si necesitara protegerse. No hablé hasta que él empezó. Quería agradecerte que no hicieras esto más difícil de lo que podía haber sido. Asentí, sin necesidad de contestar con palabras. Lo miré esperando algo más. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero hay algo que necesito decir antes de cerrar del todo. Entonces dilo, respondí. He pensado mucho en todo lo que pasó, en todo lo que rompí. No solo contigo, sino conmigo mismo. No fue solo la infidelidad. Fue el engaño, el abandono, la cobardía. Tú lo viste claro desde el principio, pero yo tardé semanas en asumirlo. Y aún así insistías, le dije sin levantar la voz. Sí, porque creí que insistiendo podía borrar la culpa. Pero lo único que hacía era hundirme más. Ella ya no importa, nunca importó tanto como pensé. Era una vía de escape que me construí para evitar enfrentarme a la rutina, al cansancio, a lo que yo mismo estaba provocando en casa. Tú me diste estabilidad, apoyo, cariño. Yo respondí huyendo. ¿Esperas que te perdone ahora? No. Sé que eso no va a pasar. Solo quiero que sepas que no te culpo por nada. No fuiste la causa de esto. No lo hiciste mal. El problema fui yo. Eso es todo. Guardamos silencio. No había necesidad de rellenarlo con nada más. No me interesaba reconstruir una imagen amable de él, ni usar sus palabras como alivio. Pero le reconocí algo con un gesto. A veces, que alguien se haga cargo de su responsabilidad, aunque sea tarde, alivia una parte mínima del dolor. ¿Vas a quedarte en casa de Paco mucho tiempo? No. Conseguí un piso pequeño cerca del colegio. Me mudo el lunes. Quiero estar cerca de las niñas, que puedan verme sin complicaciones. ¿Estás bien económicamente? Me las arreglo. Sigo con el psicólogo. Me ofrecieron algunas clases particulares. No es lo ideal, pero tampoco quiero darte más razones para despreciarme. No te desprecio, Hugo. Ya no. Al principio sí. Después solo dejé de verte como mi pareja. Ahora eres el padre de mis hijas. Y eso no es poco. Él sonrió con tristeza. No dijo nada más. Se levantó, recogió su chaqueta y antes de salir se detuvo en la puerta. Gracias por no destruirme. Habrías podido hacerlo. Y no lo hiciste. No contesté. Cerré la puerta detrás de él y me quedé sola en el pasillo unos segundos. Me senté en el escalón y respiré hondo. No me sentía mejor. Solo más completa, como si finalmente hubiéramos vaciado el último cajón del desastre. Esa noche dormí sin sobresaltos. Por primera vez desde que todo estalló, no tuve pesadillas. No me desperté sobresaltada ni miré el móvil a mitad de la noche esperando algún mensaje absurdo. Por la mañana, cuando me levanté, preparé el desayuno para las niñas, les ayudé a vestirse, y fuimos juntas al parque. Mientras ellas jugaban, revisé los papeles del divorcio una última vez. Todo estaba en orden. Me senté en un banco al sol y me puse a escribir en una libreta que llevaba semanas sin tocar. No escribí nada especial, solo frases sueltas, ideas, pensamientos que habían quedado en el aire durante días y que ahora, por fin, podía enfrentar. No me sentía una mujer fuerte ni una víctima ni una heroína. Me sentía una mujer cansada que había sobrevivido a una sacudida violenta en su vida, y que ahora tenía que reconstruir con lo que quedaba. No tenía prisa. Sabía que iba a tardar en volver a confiar, en volver a querer, en volver a permitir que alguien entrara en mi espacio íntimo. Pero ya no tenía miedo de ese tiempo.
No buscaba llenar el vacío. Quería aprender a vivir con él, entenderlo, y convertirlo en algo mío. Algunas amigas me preguntaron si me arrepentía de no haber intentado más. Les dije que no. Que cuando una relación se quiebra de esa forma, los intentos solo sirven para alargar el sufrimiento. Que uno puede perdonar muchas cosas, pero vivir con alguien que ya fue capaz de traicionarte así, es vivir en un equilibrio imposible. O te olvidas, y haces como si no hubiera pasado nada, o te consumes. Y yo no quería ninguna de las dos opciones. Quería paz. Empecé a salir sola. Iba al cine entre semana, caminaba por el centro sin rumbo, me sentaba en cafeterías a leer sin mirar el reloj. Redescubrí Madrid como si fuera una ciudad nueva. Me di cuenta de que durante años me había encerrado en una rutina que no me dejaba ver más allá del trabajo, la casa y los niños. Y aunque amaba a mis hijas por encima de todo, entendí que también debía encontrar espacio para mí. Una tarde, mientras tomaba algo en Lavapiés, me crucé con Mario, el chico de la gestoría con el que una vez compartí una charla larga en una fiesta de trabajo. Me saludó con una sonrisa, me preguntó cómo estaba, y charlamos un rato. Me dijo que se había enterado por alguien del trabajo que me había separado. Le dije que sí, que había sido complicado, pero que ahora estaba mejor. Me preguntó si quería tomar algo otro día. Le sonreí y le dije que ya veríamos. Volví a casa esa noche con una extraña sensación. No por Mario, sino porque me di cuenta de que por primera vez en mucho tiempo, había hablado con un hombre sin sentir que me traicionaba a mí misma. No le debía explicaciones a nadie. No estaba buscando nada. Pero tampoco estaba cerrada. Era un comienzo, aunque no supiera de qué. Aprendí muchas cosas en ese mes. Aprendí que una pareja no se destruye de un día para otro, que las grietas se acumulan y un día todo se rompe. Aprendí que las mentiras no se detectan por el móvil, sino por la ausencia, por los silencios, por los cambios sutiles que uno decide no mirar. Aprendí que puedes vivir al lado de alguien sin conocerlo realmente. Pero también aprendí que se puede salir del dolor sin arrastrarlo toda la vida. La historia con Hugo terminó. No hubo vuelta atrás, ni reconciliación, ni venganza. Solo un final firme, claro, sin adornos. Y eso, para mí, fue suficiente.